Ustedes ingresan a cálculo diferencial conmigo, ¿sí? Horacio Sangüesa. Y aquí hay un montón de cosas, ¿ya? Pero la mayoría son del módulo 1, ¿sí? Esto de los ensayos, los sumativos son del módulo 1, el global también. Y aquí arriba hay dos recursos. Uno son los documentos del módulo 1 y los documentos del módulo 2. Ustedes van a ese, ¿sí? Documentos módulo 2. Y ahí está todo lo que hemos hecho. O sea, las dos primeras cosas, que el apunte guía del curso y el programa, eso simplemente lo subí, ¿sí? Es para que ustedes lo tengan. Ahí están las fechas de los sumativos, los temas que vamos a ver y la programación, ¿sí? En el programa. Y el apunte tiene la materia, ¿sí? Es una guía de lo que vamos a ir haciendo. Asíntotas fue lo que vimos ayer, y el horario de consultas fueron los problemas de asíntotas que se resolvieron delante a las 12. Bueno, a las 11:30 partimos, ¿sí? Y aquí al lado hay una pestaña que dice vínculos, ¿sí? Ahí está la lista de reproducción con todas las clases que vayamos teniendo, ¿sí? O sea, hasta ahora deberían haber 2 videos solamente, que es la clase de ayer y el horario de consulta, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Así que eso, está todo ahí, en Docs módulo 1, ¿ya? O sea, módulo 2, perdón. ¿Sí? Los archivos en archivo adjunto, y en vínculo está la lista de reproducción, que es la misma, ¿sí? Yo voy subiendo los videos a la misma carpeta, así que va a ser siempre esa. Generalmente las clases me demoro a lo más, no sé, media hora, 1 hora en subirlas, ¿sí? Si es que tengo alguna actividad después de clase, ahí me voy a demorar un poco más, pero tampoco va a pasar del mismo día. O sea, si la clase la tenemos hoy día, todos los archivos van a estar hoy día, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Es de algo que en el módulo 1 debería haberse nombrado, incluso haber pasado, pero porque en todas las secciones nos atrasamos bastante, solamente se nombró, que es la continuidad de funciones, ¿sí? Así que si es que no lo vieron, o si es que no lo aprendieron, porque eso yo al menos lo nombré, pero no se preguntó. Lo vamos a ver de nuevo ahora, y obviamente con todo el detalle que se necesita. Entonces vamos a hablar de continuidad de funciones. A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál era una definición informal o con palabras de función continua? ¿Se acuerdan? ¿Sin pendiente? No. De esos dos dibujos, hay una que es continua y la otra no. ¿Interrumpida? No sé. Sí, cierto, viene de ahí la palabra. Continua es que no está interrumpida. Muy bien. Entonces, básicamente, estas dos no son continuas. ¿Por qué? Porque están, por así decirlo, cortadas, ¿sí? Están cortadas. Y esta de acá, si es continua, ¿por qué? Porque no está cortada, ¿ya? Entonces, eso es la idea intuitiva, ¿sí? O lo que a uno se le ocurre de la palabra. ¿Cómo es la definición formal?
Primero, tenemos que tener una función que vaya de un cierto dominio, ¿sí? Da lo mismo. Pongámosle A. Para precisar un poquito mejor, digamos que A es subconjunto de los reales, que en este curso es obvio, ¿sí? Todo lo que trabajamos son funciones reales y con variable real, ¿sí? Tenemos una función y vamos a tomar un punto, llamémosle A, que pertenece a ese conjunto. ¿Cómo se llama este conjunto? Subconjunto de R. No. El conjunto que iba aquí en una función, ¿cómo se llamaba? Al dominio. El dominio, ¿cierto? Y entonces tenemos una función que va de su dominio en los números reales y tomamos un punto del dominio. Diremos, o sea, aquí está la definición, que f es continua en A sí. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que pasar lo siguiente. El límite, Que no se corte en ninguna parte o que no haya alguna intersección en ninguna parte. más que en ninguna parte, en este punto en particular, ¿sí? O sea, en otras palabras, aquí, este es el A. O sea, que en A perteneciente al dominio no haya ninguna intersección. Que no haya ninguna intersección. ¿A qué te refieres con eso? O sea, como ningún corte. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo Que no podríamos tenga decir con límite? ninguna otra. Por ejemplo, en esta función, en esta, ¿existe el límite? No, porque son dos valores diferentes. Exacto, ¿sí? No existe el límite porque si yo me acerco por izquierda, o sea, por derecha, tiendo acá, y si me acerco por derecha, tiendo acá, ¿sí? Entonces, la primera condición para que una función sea continua en un punto es que el límite exista. ¿Sí? El límite cuando x tiende a ese punto. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si me acerco por izquierda y por derecha, me tiene que dar lo mismo. ¿Ya? ¿Y eso cómo se diría de manera un poco más matemática? Sería límite de x tiende a A por derecha de la función tiene que ser igual al límite de x tiende a A por izquierda de la función. ¿Ya? Esa es la primera condición. Y la otra condición que debe cumplirse, porque fíjense que acá, en este dibujito, en ese, si yo me acerco por izquierda y por derecha, ¿tiendo a lo mismo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pues, ¿cierto? Si me acerco por izquierda, tiendo a este valor. Por derecha, perdón. Si me acerco por izquierda, también tiendo a este valor. Pero ¿por qué la función está cortada, a pesar de que el límite exista? Bueno, ahí sería el valor toma otro. Cuando llegamos al valor toma otro. Otro valor, ¿sí? Otro valor. Sí, valga la redundancia. Pero eso es, ¿sí? La otra condición es que el límite de x tiende a A de f de x coincida con la función evaluada en el punto. ¿Ya? Porque acá, eso es lo que pasa. El límite existe, pero ¿qué es lo que ocurre?
justo en este punto la función vale otra cosa. Y eso es lo que hace que la función se esté cortada. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto o no? ¿Alguien no lo entendió? Digan algo, pues, chiquillos. No me gusta que se queden callados. Parece que lo entendimos. ¿Parece? Ese es un sí. Es que ¿Lo no. puedes repetir nomás otra vez? ¿Cómo? ¿Lo puedes Ah, repetir otra vez? ¿Sí? Ya, repitamos. La función es continua si es que al acercarme por izquierda y por derecha, la función tiende a lo mismo. ¿Sí? En este caso, si me acerco por izquierda, la función tiende a este valor. Y si me acerco por derecha, la función tiende a este otro valor. Entonces, esta no es continua. O no puede ser continua. ¿Sí? Ya. En este caso, si me acerco por derecha, la función tiende a este valor. Si me acerco por izquierda, la función tiende al mismo valor. ¿Sí? O sea, en este caso el límite existe. Voy a escribir aquí el límite existe. El problema sería que justo en el punto la función toma otro valor. ¿Sí? No toma el valor de este punto. ¿Sí? Entonces esas son las dos condiciones para que una función sea continua. Que el límite exista y que además coincida con la función evaluada en el punto. ¿Sí? Y en esta es continua en A. Yes. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Me acerco por derecha, me acerco por izquierda y tienden a lo mismo. ¿Y en el punto cuánto vale la función? Vale justo el valor del límite. ¿Sí? Entonces, eso es una función continua. En un punto, ¿ah? Ojo, eso es importante. En un punto. Voy a escribirlo como observación. La continuidad es una propiedad puntual. Eso quiere decir que se analiza punto a punto. Puede ser continua, por ejemplo, en 1, pero no ser continua en 2. Es decir, se analiza punto a punto. ¿Ya? Ejemplos. Ya. Esa función. ¿Cómo se llamaban estas funciones? Las que dependiendo del valor que tomara X, tomaba ¿Compuesta? una... No, no era compuesta. Una u otra definición. Eran las... Determinante. ¿Venía por un tramo? definida por tramos. ¿Sí? Entonces, veamos si esta función es continua en x igual a 1. ¿Sí?
Veamos si f es continua. En x igual a 1. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? De acuerdo a la definición. Tendríamos que ver que el límite existe. ¿Sí? Eso es lo primero. Y también, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver si ese límite es igual a f de 1. ¿Ya? Entonces, primero veamos si el límite existe. Si el límite de x tiende a 1, de x cuadrado menos 1 partido por x menos 1 existe. ¿Cómo calculamos ese límite? ¿O cómo lo intentamos calcular? Reemplazando el 1, el x. Ya, y si lo reemplazamos, ¿qué nos queda? 0 partido por 0. ¿Factorizando o no? Indefinido. Es, ya, por ahí alguien dijo 0 partido por 0, ¿cierto? Si reemplazamos nos queda 0 partido por 0. Es una forma indeterminada. ¿Sí? ¿Qué hacíamos entonces? Alguien dijo ahí una frase. Tenemos que factorizáramos. ¿Cómo factorizamos? X El menos X 1 menos por 1. X más 1. Exacto, ¿cierto? Eso es súper importante, chiquillos. Siempre que nosotros tengamos una forma 0 partido por 0, tenemos que hacer algún tipo de arreglín algebraico. Generalmente una factorización. ¿Sí? Pero también podría ser una multiplicación, una amplificación. ¿Sí? Todo va a depender del ejercicio. Bien. Entonces, vamos, límite de x tiende a 1, de x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Me dijeron, arriba, x menos 1, x más 1, abajo, x menos 1. ¿Sí? ¿Y qué ganamos con eso? Se cancelan los X-1. ¿Por qué los podemos cancelar? Porque no es 0. ¿Por qué no es Está cerca cero? de 0. Eso, Porque está cerca, pero no es. justamente, ¿sí? Recuerden que uno puede simplificar términos siempre y cuando no sean 0, ¿cierto? Entonces, esto significa el x se acerca al 1, pero el x no es 1. Y si no es 1, estas cosas no son 0. ¿Sí? Ya, me quedaría límite de x tiende a 1, de x más 1. ¿Cuánto vale ese límite? 2. O no, o sea, 0. No, 2. 1 más No, 1. o sea, 0, 0, 0. ¿Por qué 0? Ah, no. Ah, no, no, estaba viendo como menos, no estaba viendo otra cosa. Es un 2. Sí, si es más 1, ¿cierto? X más 1, reemplazamos, nos queda 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que el límite existe y vale 2. ¿Ya? Entonces, esta condición se cumple. ¿Ya? Pero la otra condición, ¿cuánto vale f de 1? ¿Cuál? Aquí. ¿Cuánto vale f de 1? 0 partido 0. 1. 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, cuando el x vale 1, la función vale 1. ¿Sí? Esta fórmula es válida para cualquier x que no sea 1. ¿Sí? Entonces, de aquí nosotros deducimos que f de 1 vale 1. ¿Ya? ¿Y el 1 es igual al 2? No, ¿Cierto? No.
Me temo que no. Pero el límite que acabamos de calcular es distinto de la función evaluada en 1. ¿Por qué? Porque este límite vimos que era 2 y esto vale 1. ¿Cuál es la conclusión? ¿La función puede ser continua o no? No, No. no. ¿Cierto? Entonces, así, f no es continua en x igual a 1. ¿Ya? Y si yo les pregunto, cambio el punto, en vez de 1, les pregunto, ¿f es continua en x igual a 0? Voy a escribir aquí al lado la función de nuevo, para que no se me olvide. ¿Cuál era? X cuadrado menos 1, partido en x menos 1. Si el x no es 0 y 1, sí, o sea, si no es 1, perdón. Ya. Veamos si es continua en 0 ahora. ¿Qué tendríamos que hacer? Límite de x tiende a 0 de f de x. Eso primero. ¿Qué coloco aquí? La X primera, cuadrado menos 1 dividido en X Menos, menos menos 2 partido en 1. Menos 1. ¿Cómo? Ya colocamos eso, ¿o no? ¿Por qué Sí, colocamos esto? colocamos eso. ¿Por qué ponemos esto? porque X vale 0. No, no vale 0. Se acerca a 0, pero no vale 0. O sea, porque es distinto de 1. 0x distinto Sí, Ahí de sí, distinto 1. de 1. ¿cierto? Si el x se acerca mucho a 0, no puede ser 1. ¿Sí? Acuérdense, esto de aquí significa el x está pegadito al 0, tan cerca como yo quiera, pero no es 0. ¿Sí? Eso significa. Ya. ¿Cuánto vale ese límite? 1. 1, ¿cierto? Menos 1 partido menos 1. ¿Y cuánto vale f de 0? 1. ¿Por qué vale 1? Porque supone que Reemplazando es porque queda continuo. menos Ese 1 se, partido ese menos se 1. reemplaza, se Aquí. reemplazaría en la misma. Se Eso. supone que todo valor para la X en el 2, ¿no? Sí, ¿cierto? X distinto de 1, entonces si vale 0, reemplazo acá. ¿Sí? Les preguntaba por qué justo dio la casualidad que el resultado fue igual aquí. Sí, ya, pero está bien, evaluamos, ¿cierto? En esta. Y eso da menos 1 partido menos 1, o sea que es 1. ¿Cuál es la conclusión? Fíjense, límite existe, vale 1. La función evaluada en 0 vale 1. ¿Estos dos son iguales? Sí, Sí. Sí, Sí. Conclusión, es continuo. es es continua. continua en X0. Eso. F es continua en x igual a 0. ¿Ya? Entonces, así es como se va analizando la continuidad. Se analiza primero la existencia del límite y después se ve si es que la función evaluada en el punto da lo mismo. ¿Ya? ¿Dudas? No, profesor. No, profe. Ya, ahora, vamos a ver una definición que en realidad es bien chiquitita, no le da para dar nombre de definición. ¿Okay? Coloquémosle mejor observación.
Si es que nosotros tenemos una función que es continua en todos los puntos de su dominio, ¿sí? Vamos a decir que f es continua. ¿Cuál es la diferencia entre esto y eso? Y lo de abajo no especifican que es continua, solo dice que es continua. Ya, eso entonces, ¿qué quiere decir si es que nosotros decimos que una función es continua simplemente y no ponemos el Que, punto? que es continua más de un puro punto. Sí, y Y continúa en todos sus en todos sus posibles puntos, ¿cierto? O en todo su dominio. Mientras que, si especificamos un punto, estamos diciendo simplemente que es continua aquí. ¿Sí? ¿Queda clara esa observación o no? Si no le ponemos el punto, significa que es continua en todas partes. ¿Ya? Así que, ojo, importantísimo poner esta última frase, si es que eso es lo que están analizando. ¿Sí? O sea, yo hice todo eso, pero si al final concluyo así nomás, solo con eso, ¿estaría bien la respuesta? No, no estaría No, completa. estaría incompleta, de hecho estaría mala porque estoy diciendo que es continua. ¿Sí? Entonces, importante ponerle la continuación, pues, ¿dónde es continua? ¿Ya? Cuando yo escribía álgebra de algo, álgebra de un cierto elemento matemático, ¿qué significaba? Operaciones, expresión funciones, en letra. No, Alba, ahí creo que una persona dijo bien y el otro mal. ¿No era como operaciones o algo así? Eso, Las operaciones operaciones que podemos realizar. con las funciones continuas, ¿ya? Entonces, siempre en cualquier ámbito de la matemática, chiquillos, si a ustedes les dicen álgebra de lo que sea, ¿sí? De conjuntos, de proposiciones, de funciones, lo que sea, significa cómo yo los puedo ir operando, ¿sí? Las operaciones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos álgebra de límites, ¿qué fue al final lo que íbamos deduciendo? ¿Qué pasaba con el límite de la suma, por ejemplo? Se separaba, o sea, se sacaba el límite de cada uno. Exacto, ¿cierto? ¿Qué pasaba con el límite del producto? También lo podíamos separar. Si se separaban y se multiplicaban. Ya, entonces, eso, ¿ven? ¿Cómo nosotros, en ese caso, cómo podíamos operar los límites? Acá, con las funciones continuas va a ser súper parecido, ¿ah? Entonces, ¿qué vamos a decir primero? Tomemos dos funciones, sean f y g, que van de un intervalo a b en r. ¿Sí? En realidad también podría ser de r en r o de un intervalo más grande, ¿sí? Pero con eso basta. Continuas, ojo, esas dos funciones son continuas en un punto de su dominio. Continua en C. Esto quiere decir, ya habíamos dicho que significaba ser continua,
Eso era ser continua, ¿no? Que el límite fuera igual a la función en el punto. ¿Sí o no, chiquillos? Continua significaba esto. Sí, la primera, sí. Sí, por cierto. F continua en C significa que si el X se acerca a C, ese límite es f de C. Lo mismo para G. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la suma? Si f es continua en C y G es continua en C. ¿Qué pasa si yo sumo dos continuas en un punto? ¿Qué debería pasar? No, sus límites. No, más simple que eso. ¿Como que se complementan o no? No. Tengo una continua. Ah, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre, pero eso, X tiende a C, la tendencia. No sé. No. Razónenlo un poquito. No disparen al tiro la respuesta. Si nosotros tenemos dos funciones que en un punto no tengo que levantar el lápiz para dibujarla, y las sumo, ¿qué pasa con esa suma? ¿Tengo que levantar el lápiz para dibujarla? ¿Se hacen la misma función? No, no se hace la misma. Pero ¿qué pasa con respecto a la continuidad? Mi Son pregunta va continuos en el mismo punto. esta es una única función. Si f es continua, g es continua, ¿la suma será continua? También. También. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el álgebra de funciones continuas. Si yo tengo dos funciones continuas en un punto y las sumo, lo que resulta también es continuo en ese punto. ¿Ya? Si yo resto dos funciones continuas, ¿seguirá siendo continua? En un punto. Mientras no sean la misma, sí. Y aunque sean la misma. Pero si son la misma y va a quedar cero o no. Ya, pues si yo grafico la función 0, ¿cómo es? ¿Cómo es la gráfica de la función i igual a 0? Constante. Sobre el eje X. Es cierto, a ver, voy a engrosar un poquito el eje X para dibujarla encima. Esa es igual a 0. ¿Es continua? Sí. Y ¿Cierto? Sí. Yo me acerco por izquierda y por derecha, vale lo mismo, y ingreso en cualquier punto. Así que yo perfectamente puedo restar dos continuas y que sean la misma. Entonces, si yo resto dos continuas, también es continua. ¿Sí? ¿Qué más? Si yo multiplico dos funciones continuas, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Va a seguir siendo continuo. Va a seguir siendo continua. ¿Sí? Si yo le multiplico una constante a una función continua, ¿seguirá siendo continuo? ¿Sí? También, pues, porque multiplicar una constante significa, si yo tengo esta gráfica y la multiplico por 2, por ejemplo, lo único que voy a tener es esto, pero más grande. ¿Sí? Así que multiplicar una función por una constante resulta continua si la función era continua. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que pasa con el cociente de dos funciones continuas? Vuelve a ser continuo. Igual ¿Es es distinto a cero? continuo, pero ¿O no? eso, ahí lo dijo Víctor, parece que lo dijo, sí. Que el cociente de continuas es continua también, pero siempre y cuando abajo no se haga cero. ¿Ya? Eso es o sea, la importante. única que tiene una excepción
el cociente, siempre. En todo lo que ustedes vean, el cociente es el único que tiene excepciones, que es cuando el denominador es 0. Ya, ¿qué pasa si una función continua la elevo a una potencia, al cuadrado, al cubo? ¿Seguirá siendo continua? Sí, ¿Por qué? porque es como multiplicarla por sí misma, pues, Eso, son las dos ¿cierto? continuas. Eso, Simplifica, ¿no? ¿cierto? Porque ya dijimos que el producto es continuo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le tomo raíz enésima a una función? ¿Seguirá siendo continua? También. También. Ya, pero aquí hay que tener un cuidado. ¿Cuál creen ustedes que es? Dependiendo del índice, ¿cómo se llama? Que dentro debe ¿Es ser un par o número impar? positivo. Exacto, ¿cierto? Esto, n par, implica que f tiene que ser positiva, ¿cierto? F en el punto. O mayor o igual a 0. Precisémoslo bien. Si n es impar, ahí da lo mismo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿de qué nos sirve esto? Nos sirve para poder afirmar lo siguiente. Todo polinomio es una función ¿de qué tipo? Continua. Continua. Y fíjense que no le estoy poniendo un punto. ¿Por qué no le estoy poniendo un punto en particular? Porque dice todo. Dice todo polinomio, ¿ya? Pero digo, es una función continua. Si yo no decía, por ejemplo, x igual a 1, si esto lo omitía, ¿qué estaba afirmando? Todo el dominio era continuo. Es para todos los puntos. Exacto, ¿sí? O sea, los polinomios. Fíjense lo fuerte de los polinomios. Cualquier polinomio es continuo en cualquier punto. Eso es lo que estamos afirmando. ¿Sí? Entonces, volvamos un poquito al ejemplo. Al ejemplito de acá. ¿Dónde está? Más acá. Este ejemplito. Si yo les dijera, a lo mejor lo copio. O si yo les preguntara, ¿es f continua en x igual a 10? ¿Cómo podríamos responder eso sin tener que calcular límites? Viendo que la función funciona nomás el dato. Sí, algo así. Va por ahí. Ya, pero de partida, si tomo x igual a 10, La imagen siempre es 10. ¿qué pedazo de la función tendríamos que tomar? ¿Arriba o abajo? Arriba porque es distinto de Arriba. uno. Exacto, ¿cierto? Ya. Esto de aquí es un polinomio, ¿sí o no? Yes. Ya, ¿cómo eran los polinomios? Lo acabamos de decir.
Siempre son continuos. Continuos. Son continuos. Siempre son continuos. Entonces, en particular, es continuo en 10, ¿cierto? Porque es continuo en todas partes. Ya, x menos 1, ¿es un polinomio? ¿No? No. X menos 1, solo eso. Ah, sí. Sí, por cierto, es un polinomio de grado 1. Sí. ¿Los polinomios son continuos? Sí. Sí, Sí, pues, sí. Sí, entonces esto también es continuo. Si yo tengo una continua y la divido por una continua, ¿qué me queda? Continuo, siempre que Continuo. abajo sea distinto de cero. Ya, ¿y el x menos 1 es distinto de 0 si el x vale 10? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, esto uno lo puede contestar así, chiquillos, de una forma súper fácil. Como f corresponde al cociente de dos funciones continuas, y si quieren le ponemos entre paréntesis polinomios, porque esas son las funciones involucradas. Y, ¿qué otra cosa? ¿Qué tiene que pasar con el denominador? Distinto de es cero. distinto de cero. cero. Distinto de ¿Cierto? cero. Y x menos 1 distinto de 0 si x igual a 10. Entonces, del álgebra de funciones continuas, que fue lo que acabamos de ver, del álgebra de funciones continuas, f es continua en x igual a 10. ¿Sí? Ahora van a tener que acostumbrarse a ver la palabra continua en casi todas partes. ¿Sí? En una pura frase, miren, continua, continua, continua. ¿Sí? Es algo que les va a aparecer a cada rato. Para los teoremas, para los problemas con enunciados, para la materia que viene después también. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió eso o no? ¿Por qué es continua en x igual a 10 sin tener que calcular el límite? Continua, continua, Sí. cociente de continua es continua si es que el de abajo no es 0. Listo. ¿Ya? Y nos falta un teorema de continuidad. Que es la continuidad de la función compuesta. ¿De qué se trataba la composición de funciones? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la compuesta entre dos funciones? F o G era una función evaluada en otra. Eso, ¿cierto? F o G de X era Sí, eso. F evaluado en G de X. G de X. Si es que lo escribíamos en ese orden. Pues. ¿Sí? Si lo escribíamos al revés, ¿qué significa G o F? Era G evaluado en G evaluada en F de X. F de X. ¿Sí? Da lo mismo como lo escribieran. Si al final lo que interesaba es que letra o letra era la primera evaluada en la segunda. ¿Sí? Eso era la compuesta. Pero lo que vamos a hacer ahora es analizar la continuidad de la compuesta. Entonces, el teorema, ¿qué nos dice? Dice que si G es continua en un punto,
¿sí? Y f es continua en G de ese punto, entonces la compuesta es continua. F o G es continua. ¿Y dónde? En el C. ¿Ya? Ejemplos, para que quede quizá un poco más claro. Tomemos f de x igual a raíz cúbica de x menos 1 y g de x igual a, pongámosle esta g para que calcen las letras, f de x igual a x a la cuarta. ¿Ya? Esas dos. Y yo ¿Te les parece pregunto, cuando analizábamos dominio? ¿Algo ¿sí? así? Algo, o sea, es que estamos trabajando con compuestas, así que va a parecerse, pero no es lo mismo. Si yo les pregunto, ¿es f o g continua en x igual a 8? Ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero, ver si, chuta, borré, no, ahí sí. Ver si la g es continua en x igual a 8. ¿Sí? Y después ver si la f es continua en g de 8. Voy a escribir los pasos a seguir. Entonces, primero debemos verificar si g es continua en 8 y después debemos verificar si f es continua en g de 8. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema. El teorema nos dice, para que la compuesta sea continua en un punto, ¿qué es lo que tiene que pasar? La función de más adentro debe ser continua en el punto. Y la función que está afuera debe ser continua en g del punto. ¿Sí? Eso dice el teorema. Entonces, vamos por etapas. ¿Esta función es continua en 8? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí, Ah. sería ¿Positivo? 3. menos un. Quedaría, sí, por cierto, va por ahí, pero ya, la función x, simplemente, ¿es continua? Si es que es positivo. No necesariamente porque el índice es impar. Ah, entonces sí. ¿Por qué es continua la función x? Porque una raíz va a ser continua siempre, dependiendo si cuando es par, tiene que ser positivo o no. Por ahí va, pero yo lo que tú me dijiste es el paso que viene después. Pensemos solo en la función y igual a x, esa, o f de x igual a x. ¿Por qué esta función es continua? Partamos de eso. Lo dijimos hace súper poco rato. Porque f de 8 es con... Ahí está. Porque es un polinomio, ¿sí? No se les puede olvidar. Esta es continua porque es un polinomio. ¿Qué pasa si le sacamos raíz a una función continua? ¿A dónde está el álgebra? ¿Qué pasa Si si es le impar no pasa nada.
¿Ya? O sea, sigue siendo continua, ¿no? Sí. Ya, pues entonces, esta es continua. Las funciones constantes, ¿son continuas? ¿Qué creen ustedes? Lo dijimos hace poco. Sí, Sí. claro, Bien. continúa. ¿Qué pasa si yo resto dos funciones continuas? Sigue siendo Sigue continuo. siendo continuo. Ya, entonces, Bien. la conclusión sería que es continua en todo su dominio. ¿Sí o no? ¿Lo estoy afirmando bien? Con todas sus letras. ¿Por qué? Por el álgebra de funciones continuas. ¿Sí o no? Ya. G es continua en 8. Sí, ¿Por qué? porque se mantiene continua siempre. Exacto, ¿cierto? O sea, G es continua en todas partes. Y si es continua en todas partes, va a ser continua ahí, po. ¿Sí o no? Si yo les digo, anoche dormí toda la noche, ¿qué estaba haciendo a las 2 de la mañana? Ah, sí. Durmiendo. Durmiendo. Durmiendo, ¿sí o no? Aquí es lo mismo. Si digo que es continua en todos lados, es continua en cualquier punto que yo coloque. Entonces, G es continua en 8. ¿Sí? ¿Cuánto vale G de 8 ahora? 3. 3. 1. 1, ¿cierto? Raíz cúbica de 8 O es 1, 2 sí. menos 1. 1. Y ahora tenemos que responder esta otra pregunta. ¿La F es continua en 1? Porque G de 8 es 1. ¿Sí o no? ¿La F es continua? Sí, ¿Por qué? Sí. Es polinomio. Porque es un polinomio. porque es polinomio. Exacto, ¿cierto? Bien. Entonces con eso ya estaríamos listos, pues chiquillos. Entonces ahora escribimos. Además, F es continua en G de 8, que es 1. ¿Qué nos dice el teorema de composición de funciones? ¿Qué pasa con la compuesta? ¿Es continua en 8? ¿Sí o no? Porque eso es lo que yo estoy preguntando. Sí. Sí, pues, ¿cierto? Entonces, y del teorema de continuidad de la compuesta, F o G es continua en X igual a 8. Listo. Fin. Ya, entonces, la continuidad puede ser más fácil de ver. Ahí está. ¿Sí? Sumar continuas me produce continuas, restar continuas me produce continuas, ¿sí? Esto es un resumen. Multiplicar continuas me las hace continuas. Dividir continuas, ¿qué pasa cuando dividimos continuas? Son continuos siempre y cuando G sea distinto a 0. Exacto, ¿cierto? Siempre y cuando el denominador no sea 0. Elevar continuas es continua, sacarle raíz a continuas es continua, pero teniendo el cuidado de que si el n es par, la función tiene que ser positiva, ¿cierto? Y lo último que podemos hacer con continuas era lo de acá. ¿Qué pasa si componemos continuas?
Evaluar la continuidad en cada componente. La compuesta es continua. Y esa es la respuesta. Si componemos dos funciones continuas, el resultado es continuo. Eso es. ¿Ya? O sea, en resumen, ya, o sea, como bien de lejos, siempre que trabajemos algebraicamente con continuas, lo más probable es que tengamos resultados también continuos. ¿Sí? Ya. Y ahora, lo que vamos a hacer en este poquito rato es clasificar, vamos a dejar un poquito de lado las continuas y vamos a ver las discontinuas, las que no son continuas. Ya, las funciones discontinuas o no continuas, volvamos a la primera hojita. En estos ejemplos, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Por qué esta no era continua? Porque se cortaba y tenían distintos. ¿Cierto? Se corta. ¿Se corta por qué? Porque en este caso tenemos distintos límites laterales. ¿Sí o no? Esta, ¿por qué se cortaba? Porque al llegar al punto ya era otro su valor. Exacto. Tenía otro límite. Cuando estábamos cerca del punto tenía un valor, pero justo en el punto es como que el punto se desplazara. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Dependiendo del tipo de discontinuidad, nosotros le vamos a poner un nombre. O sea, esto es de memoria. Son definiciones simplemente. Entonces, el primer tipo de discontinuidad es la, aquí, evitable o removible. ¿Cómo se escribe removible? Con B, con V, ¿cierto? Sí. Evitable o removible. Este tipo de discontinuidad ocurre cuando el límite existe, pero no es igual a la función en el punto. F tiene una discontinuidad evitable o removible en un punto si el límite existe, pero no es igual a la función del punto. ¿Sí? Entonces, si el límite existe, pero no coincide con la función del punto, esa discontinuidad se llama evitable. ¿Sí? En este caso, ¿hay alguna que sea una discontinuidad evitable? Que el límite exista, pero no sea igual a la función en el punto. La segunda parece. Si no me La acuerdo. segunda, ¿cierto? Porque si me acerco por izquierda y por derecha, me da lo mismo. El límite existe, de hecho aquí lo dijimos. Pero no es igual a la función en el punto. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente. Si es que lo quisieran ver de forma más geométrica. Las discontinuidades evitables es como que toman un punto de la función y lo tiran para arriba o para abajo. ¿Sí?
O sea, es como que si es que ustedes taparan este hoyito, queda continua, ¿sí o no? Y de hecho por eso se llama evitable, porque decir de esta forma, es eso, por lo que le estoy diciendo. Que yo podría poner un puntito ahí y la cosa queda continua. ¿Ya? Ese es el primer tipo de discontinuidad, la evitable o removible. Otro tipo es la discontinuidad esencial. ¿Ya? Que en este caso la definición sería, si la discontinuidad no es evitable, entonces es esencial. ¿Ya? ¿Esta es evitable, la discontinuidad? No. No, Porque el límite no está existe. harto más difícil. ¿Sí? Ya, entonces, si no es evitable, ¿cómo se llama? Es esencial. Esencial. Ya, es un concepto complementario. Puede ser evitable o puede ser esencial. No queda otra opción. ¿Ya? Pero ahora, dentro de las esenciales hay varios subtipos. Vamos hacia adentro. ¿Sí? El primer tipo se denomina de salto finito. Que esto pasa cuando los límites laterales son números, ¿sí? Pero son distintos. Límites laterales son finitos, pero distintos. ¿Ya? Entonces, esta discontinuidad, esta, sería de ese estilo. Fíjense, los límites laterales son números o no. Sí. Sí, por cierto, pero son distintos. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo aquí es dando un salto para llegar. ¿Sí? Si ustedes fueran caminando por aquí, ¿sí? Para allá, ¿qué es lo que tiene que pasar al llegar al borde? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Caída libre. Caída libre. Saltar, ¿cierto? No voy a matar. Bueno, suponiendo que no mueren, si es que es mucha la altura. Entonces, eso, las discontinuidades de salto es eso. Que los límites por derecha y por izquierda son números, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque ahí hay que dar un salto para seguir dibujando. ¿Ya? Y este salto es finito. ¿Cuánto tendría que saltar aquí? Por ejemplo, si esto vale... A ver, si esto fuera B y esto fuera A, ¿cuánto tengo que saltar? La diferencia de A menos B. B menos A. B menos A. B menos A, o A menos B en valor absoluto, como sea. ¿Sí? O sea, si es que fuera, por ejemplo, B2 y A1, tendría que dar un salto de 1. ¿Sí? Por eso se llama salto finito, porque es un número. Pero existen otras, que son las de salto infinito.
Ya, ¿y en qué consisten estas? Consiste en que los límites laterales son distintos y alguno no es finito. Límites laterales distintos y alguno de los dos es más o menos infinito. ¿Sí? Por ejemplo, aquí voy a tener que hacer otro dibujo. No sé, aquí está la función, viene por aquí. Ya supongamos que sale de acá abajo del menos infinito. Aquí los límites laterales, ¿qué es lo que está pasando? Esto, a ver, pongámosle valores mejor. Si me acerco a 1 por izquierda, ¿hacia dónde se acerca la función? Al 2. Al 2. Hacia 2. Si me acerco al 1 por derecha, ¿para dónde se va la función? Menos infinito. Menos infinito. Entonces, ¿se dan cuenta? Límites laterales son distintos, porque uno es 2 y el otro es menos infinito. ¿Sí? Y alguno de ellos es uno de estos símbolos, ¿sí o no? Sí, tenemos un infinito. Este, ¿cierto? Que se va para acá. Yo les pregunto, aquí, ¿cuánto tendría que saltar para llegar? No, ahí muere. Ahí sí que mueren, ¿cierto? Entonces, por eso se llama de salto infinito. Porque para llegar de una punta a otra, yo tendría que dar un salto infinito. ¿Ya? El tercer tipo es asintótico o asintótica. Que esta es cuando los límites laterales son iguales, pero no son finitos. ¿Ya? Por ejemplo, y para este tengo un ejemplo en particular. 1 partido x menos 1 al cuadrado. De acuerdo a lo que estudiamos el día de ayer, ¿esta cosa tiene asíntotas? ¿Sí o no? ¿Cuándo se hace cero el denominador? En 1. En 1. En 1 y en menos 1. ¿No? En 1 nomás. En 1 nomás. En 1. En 1. ¿Sí? Si me acerco por derecha, ¿para dónde se va la función? ¿Para más infinito o menos infinito? Al más infinito. Más infinito, ¿cierto? Porque esto significa x Sí. es mayor que 1. Si x es mayor que 1, x menos 1 es mayor que 0. Y 1 partido por algo que se va a 0, pero que es mayor que 0, da más infinito. O sea, esta cosa es así. Ahí. Ya. Y la otra, si yo me acerco al
1 por izquierda. ¿Cuánto da? Menos infinito. No. Aquí este es distinto a lo anterior. Esto significa que el X es menor que 1, ¿cierto? Porque se acerca por izquierda, pero eso haría que esto fuera negativo, pero si yo elevo al cuadrado, ¿qué pasa? Queda positivo. O sea, se va así. ¿Sí? Entonces, este es un caso de discontinuidad asintótica. ¿Por qué? Porque los límites laterales son iguales. Pero, ¿cuál es el problema? Son infinitos. Que son infinitos, o sea, no son finitos. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, esta recta es como que está cortando a la gráfica para arriba, ¿sí? Y hace que nunca se junten. Por eso es discontinua. ¿Ya? Y si quieren, veamos el gráfico para que me crean. Y con eso ya vamos a terminar. Era 1 partido en x menos 1 al cuadrado. Listo, ahí está la función. ¿Se dan cuenta? Que cuando el x vale 1, ¿qué es lo que pasa? Las dos se van ¿para dónde? Más infinito. Para el más infinito, ¿cierto? Y ahí se empiezan a juntar cada vez más. O sea, si yo a esta cosa le hago un zoom. Ahí se nota. ¿Sí? Entonces, ese es el otro tipo de discontinuidad. Resumen. Si el límite existe, pero no coincide con la función, es evitable o removible. Y después tenemos discontinuidades de salto, ¿sí? Límites laterales distintos, pero que sean un número, es un salto finito. Límites laterales distintos, pero alguno es el símbolo más o menos infinito, es de salto infinito. Límites laterales iguales, pero que no sean finitos, se llama discontinuidad asintótica. ¿Sí? Entonces, esto de acá, chiquillos, todo lo que está de aquí en adelante es de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué es de memoria? Porque sí. Porque siempre Hacer preguntas exactamente. No sé si se me pregunta el certamen, pero ¿por qué creen ustedes que... ¿Qué cosa, Benjamín? ¿Que anote qué? ¿Que sea de memoria? Lo necesitamos para definirlo, para clasificarlo. Exacto, sí, porque todo lo que sea definición o clasificación tiene que ser de memoria, ¿sí? No queda de otra, porque no hay un razonamiento detrás. ¿Sí? O sea, Profe, ¿y qué pasa si tengo memoria a corto plazo? Bueno, va a tener que hacerse un torpedito. ¿Sí? Una ayuda a memoria, profe. Una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria, mejor. Una ayuda, profe, una ayuda. Para que suene más bonito. Claro. No, y es verdad, si así al final se... Un tatuaje, dice el otro. Así al final se aprende esta cosa. Hay cosas que son de memoria, que después de que uno las ocupa mucho tiempo, terminan por grabarse. Mi memoria es pésima. Pero tanto que tuve que mirar estas cosas, al final me lo ya me imagino su pared atrás de su pieza, profe, lleno de post-it pegado con la fórmula. No, está lisito porque la pinté. Ya, pues, chiquillos. Eso sería entonces por hoy. Bueno, profe, cuídese. Igual, pues el día de mañana vamos a comenzar con derivadas.
Y eso es ya más avanzadito. Sí, así que el ritmo Chan, está subiendo chan. día a día. No se dejen estar. Chao. Vale, Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao.